Nadie debía saber esto jamás. Estaba enterrado bajo 150 años de arcilla de Georgia, sellado por hombres poderosos cuyos nombres ahora están tallados en los mismos monumentos que caminamos cada día. Era un secreto protegido por fuego, por miedo y por sangre. Estaba oculto por una razón, porque algunas verdades, una vez desenterradas, no solo reescriben la historia, envenenan el presente. En lo profundo del corazón de la Georgia de la posguerra en 1872, en un mundo tambaleante por las cenizas del conflicto y tratando desesperadamente de construir un nuevo futuro, se hizo un pacto. Una unión tan fundamentalmente incorrecta, tan contraria a las leyes de Dios y del hombre, que los registros oficiales no solo fueron alterados, fueron sistemáticamente quemados, página por página dolorosa, hasta que solo quedaron susurros. Ocurrió en un lugar llamado Ashford Manor, una vasta plantación de algodón que milagrosamente había sobrevivido a la guerra. Sus columnas blancas se alzaban desde la tierra roja como huesos blanqueados. En su centro estaba un matrimonio, un sacramento sagrado, lo llamaban. Una ceremonia entre un hombre que era un titán de su tiempo, un juez, un patriarca, y su nieta de 16 años. ¿Cómo desapareció esto de los registros? ¿Cómo una historia así llega a ser borrada tan completamente que se convierte en poco más que un cuento de fantasmas contado por niños asustados? La respuesta es mucho más oscura de lo que puedes imaginar. Es porque esto no era solo un matrimonio prohibido. Era el acto final, desesperado, de un culto moribundo, una aristocracia en la sombra que creía que su sangre era más valiosa que la gracia de Dios. Y estaban dispuestos a cometer cualquier pecado, cualquier atrocidad, para mantenerla pura. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia para los de corazón débil. Ha sido reconstruida a partir de fragmentos de diarios quemados, de confesiones en lecho de muerte y de los libros contables codificados de una sociedad secreta que nunca murió realmente. Solo se hundió más en la clandestinidad. Ashford Manor no era solo una casa. Era un reino. 10.000 acres de algodón y madera, un imperio privado gobernado por el juez Thaddeus Ashford. Para el mundo exterior, en los turbulentos años de la reconstrucción, el juez era un pilar de estabilidad, un hombre de la ley, su voz como el golpe de un mazo, firme, final y absoluto. Medía más de 1,80, un hombre de cabello plateado y ojos del color de un cielo de invierno. Ojos que parecían contener el peso de generaciones. Había reconstruido su fortuna desde el borde de la ruina después de la guerra, un testimonio, decían, de su voluntad de hierro y fe inquebrantable. Era viudo. Su esposa había fallecido años antes de una enfermedad rápida y repentina que el médico de la familia simplemente llamó fiebre del espíritu. Pero los susurros en los cuartos de los sirvientes contaban otra historia. Hablaban de una mujer que había llegado a temer a su propio marido, que había comenzado a cerrar su puerta por la noche, no para mantener alejados a los extraños, sino para mantenerlo a él dentro. En el corazón de este reino estaba Ara, su nieta, de 16 años y la única heredera de la dinastía Ashford. Sus padres, el único hijo de Thaddeus y su joven esposa, habían perecido 5 años antes. La historia oficial era un trágico accidente de barco en las aguas turbias del río Oconee, una tormenta repentina, una embarcación volcada. Una tragedia limpia, ordenada. Pero nadie explicó jamás los extraños cortes precisos encontrados en las amarras del bote, ni por qué los 2 barqueros más experimentados de la finca habían sido enviados esa misma mañana a una misión inútil. Ara era la última de la línea.
Fue descrita en cartas de la época como poseedora de una frágil belleza de porcelana, con cabello del color de la miel oscura y unos ojos que guardaban una inteligencia sorprendente e inquietante. Creció en un aislamiento dorado, educada por tutores privados, enseñada a creer que el nombre Aseford era sinónimo de destino. Ella amaba a su abuelo. Era el único padre que realmente había conocido. Era su protector, su maestro, su mundo entero. No tenía idea de que no estaba siendo criada. Estaba siendo preparada. La sociedad secreta era conocida como el Ordo Sanguinus Eterna, la Orden de la Sangre Eterna. No nació en los salones del Nuevo Sur, sino en los oscuros bosques de la Europa medieval, una secta olvidada de nobleza deshonrada que creía ser descendiente directa de antiguos reyes prehumanos. Practicaban una fe mucho más antigua que el cristianismo que profesaban en público, un sistema de creencias centrado en la absoluta santidad de su propia sangre. Para ellos, su ADN era un texto sagrado, una escritura viviente que contenía una chispa de divinidad. Ellos creían que, manteniendo su linaje perfectamente sin diluir, plegándolo sobre sí mismo mediante uniones meticulosamente planificadas, podían despertar algo, un poder latente, una memoria ancestral, una especie de inmortalidad terrenal. Los Asford habían sido guardianes de esta fe durante siglos, llevando sus rituales prohibidos y textos empapados de sangre con ellos del viejo mundo al nuevo. Mientras otros plantadores construían sus dinastías sobre la tierra y el trabajo, los Asford edificaron la suya sobre una base de eugenesia y horror esotérico. No solo poseían Ashford Manor, lo consagraron. La disposición de los cuartos de esclavos antes de la guerra había formado un patrón geométrico extraño, visible solo desde el cielo. Un sigilo destinado a canalizar la energía de la tierra. Se rumoreaba que los cimientos de la casa principal no habían sido mezclados solo con agua, sino también con la sangre de la primera persona que murió en la propiedad, y que bajo el gran salón de baile, escondido detrás de una pared falsa en la bodega de vinos, yacía el Sancta Sanctorum. Una cámara circular de piedra donde se realizaba el verdadero negocio de la orden. Era allí donde los matrimonios eran ordenados en secreto, donde se juzgaba a los miembros desleales, y donde los indignos, aquellos cuya sangre era considerada un contaminante, eran purgados ritualmente de la línea familiar. Thaddeus Asford no era meramente un miembro de la orden. Era su sumo sacerdote y estaba viendo morir su mundo. La guerra había destrozado a la vieja aristocracia. Sangre nueva, dinero nuevo y leyes nuevas estaban invadiendo su reino. Veía el linaje sagrado que había jurado proteger adelgazarse, contaminarse. Miraba a su nieta, Hila, el último recipiente puro de su antigua sangre, y no veía en ella a una niña que debía ser protegida, sino a un sacramento que debía cumplirse. Una jugada final, desesperada, para preservar la chispa moribunda de sus dioses. El anuncio fue hecho en una sofocante tarde de agosto. El aire estaba denso con el aroma de magnolia y descomposición, y las cigarras zumbaban con una energía frenética, febril. Thaddeus la convocó a su estudio, una sala revestida de caoba oscura que parecía beberse la luz. Las paredes estaban forradas de libros encuadernados en cuero, no novelas o poesía, sino textos lúgubres sobre genealogía, leyes antiguas y oscura historia europea. Los ojos de una docena de ancestros Asford la miraban desde retratos al óleo, sus rostros severos, sus miradas dominantes, como si Ara fuera solo otro activo familiar. Ella entró en la sala con la silenciosa gracia que le habían enseñado, pero su corazón golpeaba contra sus costillas. En la semana desde su 16º cumpleaños, una extraña tensión había descendido sobre la mansión. Una sensación de ser observada. El comportamiento de su abuelo había cambiado.
Su afecto paternal ahora estaba teñido de una intensidad perturbadora, una especie de reverencia que le erizaba la piel. «Siéntate, querida», dijo él, su voz un murmullo grave. No señaló la cómoda silla junto a la chimenea, sino una dura silla recta colocada directamente frente a su enorme escritorio, como un súbdito frente a un rey. La colocación era deliberada. La hacía sentirse pequeña, impotente. «Tenemos un asunto de suma importancia que discutir», comenzó, sus dedos entrelazados ante él. «El futuro de esta familia, la preservación de nuestro legado». Habló del caos del mundo exterior, de las hordas vulgares y de los hombres inferiores que ahora hacían las leyes. Habló del deber, del destino, de una obligación sagrada transmitida a través de generaciones. Pintó una imagen de su linaje como un frágil hilo dorado que atravesaba el burdo y sucio tapiz de la historia. Un hilo que estaba a punto de romperse. Y entonces pronunció las palabras que destrozarían su mundo. El estatuto de esta familia, las leyes antiguas que gobiernan nuestra sangre, han previsto una disposición para tiempos de crisis. Para proteger la santidad de nuestra línea, para asegurar que el legado Aseford permanezca intacto, es mi deber sagrado, como patriarca, tomarte como esposa. Silencio. Un profundo silencio resonante que parecía absorber todo el aire de la sala. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo sonaba como golpes de martillo contra un yunque. Ara lo miró fijamente, segura de que había escuchado mal, convencida de que se trataba de alguna lección académica macabra, de un hipotético extraño de uno de los antiguos textos que él tanto veneraba. Pero la mirada en sus ojos no tenía rastro de distancia académica. Era una mirada de absoluta y aterradora sinceridad. Un fuego fanático ardía en sus gélidas profundidades. «Abuelo, ¿qué estás diciendo?», susurró finalmente, su voz apenas un aliento. «Eso no puede ser. Está prohibido». «¿Prohibido por quién?», replicó él, con voz peligrosamente suave. «Por las leyes superficiales de hombres inferiores, por un Dios que ha abandonado este mundo al caos. Nuestras leyes, Hilara, son más antiguas, más profundas. Son las leyes de la sangre. Y la sangre es la única ley que perdura». Se levantó de su silla, una figura imponente, colosal, y rodeó el escritorio. Sacó un pesado estuche con herrajes de hierro y de él extrajo un documento de pergamino amarillento, quebradizo por la edad. El texto estaba en una escritura que ella no reconocía, una forma bastardizada de latín. «Nuestra carta fundacional», explicó, su dedo trazando la tinta desvaída. «Establece que cuando la línea está amenazada de extinción o de contaminación, el patriarca debe ejercer el derecho de consolidación. Debe fusionar el inicio de la línea con su fin. Debe convertirse en el esposo de la última hija pura. No es un matrimonio de pasión ni un capricho. Es un acto sagrado, un sacrificio que ambos debemos hacer para mantener vivo nuestro legado». No estaba pidiendo celo. La estaba informando. Toda la conversación fue una formalidad, una revelación ritualística de un destino que había sido decidido mucho antes de que ella naciera. Al mirar el rostro del hombre que la había criado, el hombre al que había amado y en quien había confiado por encima de todos, vio a un extraño. El abuelo bondadoso había desaparecido, reemplazado por el sumo sacerdote frío e inflexible. Y en ese momento comprendió la verdad tras el accidente de sus padres. La verdad tras la fiebre de su madre. No solo habían muerto. Habían sido purgados. En los días que siguieron, Ashford Manor se transformó. Ya no era un hogar. Se convirtió en una prisión dorada. Los terrenos familiares le resultaban ajenos.
Las encinas centenarias parecían observarla con una malevolencia silenciosa y ancestral. El personal que antes le había mostrado cariño ahora apartaba la mirada, sus rostros grabados con una mezcla de lástima y miedo. Sabían que siempre lo habían sabido. Su silencio era parte del precio de su supervivencia. Todo quedó confinado a sus aposentos con el pretexto de prepararla para su deber sagrado. Le trajeron libros, no las novelas que le gustaban, sino los textos oscuros del estudio de su abuelo. Estaban llenos de genealogías retorcidas, de relatos de uniones que desafiaban la naturaleza, de justificaciones filosóficas para pecados que no tenían nombre. Fue una indoctrinación, un asalto psicológico diseñado para quebrar su voluntad, remodelar su comprensión del bien y del mal, para hacerla aceptar lo inadmisible. Comenzó a ver los símbolos de la orden por todas partes. Símbolos que nunca había notado antes. Tallados en los postes de su propia cama con dosel, grabados en la cubertería de plata que usaba en cada comida, tejidos en el patrón de los grandes tapices del vestíbulo. Un árbol estilizado, sus raíces y ramas entrelazadas en un perfecto círculo cerrado, el símbolo de una línea de sangre que se alimentaba solo de sí misma. Una noche, movida por una desesperada necesidad de respuestas, levantó una tabla del suelo en su habitación, un escondite secreto que había descubierto de niña. Oculto debajo había un pequeño diario encuadernado en cuero. Era el de su madre. Sus manos temblaron al abrirlo. Las entradas comenzaban llenas de esperanza y de amor, describiendo su matrimonio con el hijo de Tatius y la belleza del campo de Georgia. Pero el tono se amargó pronto. Escribía sobre el creciente temor de su marido hacia su propio padre, sobre reuniones nocturnas extrañas en la bodega, sobre discusiones susurradas acerca de tradición y obligación. Él quiere a nuestro hijo, leía una entrada, la letra con trazos agitados por el miedo. Dice que la sangre es débil. Dice que yo soy una forastera, un contaminante. Me mira no como a una hija, sino como a un defecto, un error que debe corregirse. Mi marido quiere que huyamos. Dice, si nos quedamos, la orden reclamará a nuestro bebé y nos reclamará a nosotros. La última entrada estaba fechada el día antes del accidente en el bote. Tatius sabe que planeamos irnos. Me sonrió esta mañana, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Dice que la sangre siempre encuentra la manera de purificarse. Dios, ayúdanos. Dios, ayuda a mí. El diario no solo confirmó sus temores. Era un testimonio, un arma dejada por los muertos. Ara se dio cuenta de que su madre no había sido una víctima pasiva. Había sido una resistente. Había comprendido la naturaleza monstruosa de la familia con la que se había casado y había intentado salvar a su hija y había pagado por ello con su vida. Una resolución fría y dura comenzó a formarse en el corazón de Aya, extinguiendo el terror que la había paralizado. El duelo por el abuelo que ella creía conocer fue reemplazado por una rabia ardiente y justa. No era solo la última de la línea Ashford. Era la hija de la mujer que ellos habían asesinado. Les debía venganza. Empezó a representar un papel, el papel de la nieta obediente y hermosa. Leyó los textos que su abuelo le entregaba. Hizo preguntas pensadas sobre su grotesca historia. Le permitió creer que la indoctrinación estaba funcionando. Aprendió a enmascarar sus rasgos en una expresión de serena aceptación. Una máscara que ocultaba la mente frenética y calculadora que trabajaba debajo. Necesitaba entender el alcance completo de la conspiración. ¿Quién más formaba parte de ella? ¿Hasta qué profundidad llegaban las raíces de la orden en la comunidad? Escuchó. Por las noches,
pegaba la oreja a las rejillas de calefacción, la red de venas metálicas de la vieja casa que llevaba los susurros desde el estudio de su abuelo abajo. Escuchaba nombres. El doctor Leicester Finch, el médico de la familia que había firmado los certificados de defunción de su abuela y de su madre. El sheriff Brody, el hombre que había cerrado tan rápidamente la investigación sobre el accidente de sus padres. Otros hacendados, otros jueces, hombres de poder e influencia, todos unidos por el mismo pacto oscuro. No eran solo una familia con un secreto. Eran un gobierno en la sombra, un cáncer que había hecho metástasis en todo el condado. Su plan de simple escape murió. ¿A dónde podría huir donde su influencia no pudiera alcanzarla? ¿Quién creería la palabra de una chica histérica de 16 años contra el testimonio jurado de los hombres más respetados del estado? No había escape. Solo había guerra, una guerra que tendría que pelear sola, desde dentro. Su investigación la llevó a los rincones más oscuros de la mansión, lugares donde se le había prohibido entrar de niña. Una noche, cubierta por la oscuridad, se dirigió a la bodega de vinos. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a añejas cosechas. Al fondo, detrás de un pesado estante de polvorientas botellas, lo encontró, una sección de la pared de piedra donde la argamasa era de un color distinto. Era una puerta. Usando las habilidades que había aprendido leyendo los libros de su abuelo sobre arquitectura y mecánica, halló el mecanismo oculto, una piedra suelta que, al presionarla, hacía que la pared girara hacia adentro con un bajo gemido. El aire que salió era antiguo y frío, cargado de un fétido olor metálico. Encendió una vela y pasó al otro lado. Estaba en el Santa Santorum. Era una cámara circular, las paredes de piedra cubiertas con el mismo símbolo del árbol retorcido. En el centro de la sala había un gran altar plano de granito negro, manchado con patrones oscuros de color óxido que su mente se negaba a identificar. Pero el descubrimiento más aterrador fue lo que cubría las paredes. En nichos tallados en la piedra había docenas de calaveras. Cada una montada sobre una pequeña placa, y en cada placa, un nombre y una fecha. Vio los nombres de ancestros lejanos, hombres y mujeres de siglos pasados. Pero después vio otros más recientes, nombres que reconocía de la historia local. Un hacendado rival que había desaparecido misteriosamente en la década de 1850. Un predicador itinerante que había hablado en contra de los Ashford y nunca fue visto de nuevo. No eran reliquias ancestrales. Era una tumba de sus víctimas, una galería de las impurezas que habían purgado. Y entonces lo vio. En un pequeño nicho separado de los demás, había una calavera más pequeña que el resto. La placa decía, el hijo nacido muerto, vaso indigno. 1852, su abuelo había tenido otro hijo, un hermano de su propio padre, un niño nacido deforme, imperfecto, y por lo tanto borrado, no solo de la vida, sino también del registro familiar. Esto no se trataba de preservar un legado. Se trataba de curarlo, de podar el árbol genealógico con un hacha, asegurando que solo las ramas que consideraran perfectas pudieran crecer, y ella debía ser la flor premiada en ese árbol envenenado. Una nueva oleada de repulsión y determinación la invadió. No sería su vaso sagrado. Sería su tumba. El Santa Santorum estaba iluminado con docenas de velas negras, sus llamas titilantes proyectando sombras retorcidas sobre las paredes de piedra. El aire estaba espeso con incienso sofocante, un olor que ahora asociaba con la muerte. Los 5 hombres del círculo interno de la orden estaban esperando, sus rostros pálidos y estáticos en la penumbra. El Dr. Finch, el Sheriff Brody, los 2 Patterson y su abuelo.
Formaban un círculo alrededor del altar de granito negro. El Dr. Finch sostenía el texto impío de la orden, el libro encuadernado en lo que ella sabía que era piel humana. Comenzó a recitar en el latín corrompido que ahora entendía demasiado bien. No era un rito de matrimonio. Era una invocación, una invocación. No intentaban solo unir dos cuerpos. Trataban de llamar a algo, de canalizar la conciencia colectiva de sus antepasados muertos y monstruosos dentro de ella, dentro del niño que se esperaba que engendrara. La veían como un portal. Cuando su abuelo la condujo al centro del círculo, sintió un frío profundo, casi sobrenatural. Las calaveras en los nichos parecían observarla, sus cuencas vacías llenas de un grito silencioso de juicio. El canto se volvió más fuerte, más frenético. El ritmo era hipnótico, diseñado para derribar las paredes de la mente. Pero la mente de Ara era una fortaleza. Se concentró en una sola imagen, el rostro de su madre sonriendo bajo el sol. Comenzamos el rito de consolidación, entonó el Dr. Finch. Unimos el alfa y el omega, la raíz y la flor. La sangre se hará entera otra vez. Su abuelo tomó su mano. Su piel estaba fría y seca como el papel. Comenzó a recitar sus votos no a ella, sino a las sombras, a las calaveras, al dios oscuro de su linaje. Habló de pureza, de poder, de la vida eterna de la familia. Mientras hablaba, Ayar comenzó su trabajo. Con movimientos tan sutiles que eran imperceptibles bajo la luz titilante. Metió la mano en los bolsillos ocultos de su vestido. El primer frasco era para el vino. Mientras su abuelo hablaba, el Sheriff Brody, actuando como acólito, vertió vino ceremonial en un único gran cáliz del cual todos beberían para sellar la unión. Mientras todas las miradas estaban sobre Tatius, la mano de Ayara se movió rápidamente sobre el cáliz, un gesto diminuto, casi invisible. Un líquido claro, inodoro, el veneno concentrado de la dedalera, goteó del frasco y se disolvió instantáneamente en el vino rojo oscuro. Su corazón martillaba, pero sus manos estaban firmes como roca. El segundo frasco era para el incienso. Los quemadores estaban colocados sobre pequeños pedestales alrededor del altar. El compuesto que había preparado aquí era distinto. Un fino polvo cristalino derivado de un raro hongo que había encontrado creciendo en las tumbas más antiguas de la cripta familiar. Al quemarse, liberaba un poderoso agente psicoactivo, uno que inducía alucinaciones vívidas y aterradoras basadas en los miedos y culpas más profundos de una persona. Mientras su abuelo seguía monologando, fingió tropezar ligeramente, su mano rozando el quemador de incienso más cercano. El fino polvo cayó de su palma sobre los carbones ardientes. Se vaporizó al instante, un humo casi invisible uniéndose a las densas nubes sofocantes que ya llenaban la cámara. Tomaría unos minutos llenar el espacio cerrado, abrirse camino hacia sus pulmones. Lo había calculado perfectamente. Su abuelo terminó sus votos y se volvió hacia ella. ¿Aceptas tú, Ola, última hija de la línea Ashford, tu deber sagrado? ¿Juras convertirte en el vaso de nuestra eternidad, renunciar a todos los demás y atar tu sangre a la sangre de tu antepasado? La miró, sus ojos brillando con una luz mesiánica. Este era el momento, la culminación de todos sus pecados, de toda su historia. Ara lo miró de vuelta, dejó que una lenta y serena sonrisa se extendiera por su rostro, y dijo las palabras que los condenarían a todos. Sí, acepto, dijo ella. Pero los ancestros exigen otro tipo de unión, una purificación final, un bautismo en verdad. Sus palabras flotaron en el aire, claras, afiladas y totalmente inesperadas. El canto se detuvo.
Los 5 hombres la miraron, sus expresiones mezcla de confusión y alarma naciente. ¿Qué significa esto, niña?, exigió Thaddeus, su voz perdiendo el tono sacerdotal y adquiriendo un filo agudo y colérico. ¿El significado?, respondió el ara, su voz resonando con un poder que no sabía que poseía. Significa que tu linaje no termina en renacimiento. Termina aquí, esta noche, conmigo. De otro bolsillo sacó el diario de su madre. Sé todo, dijo, sosteniéndolo en alto. Sobre mis padres, sobre mi abuela. Sobre el niño que borraste de la historia. Sobre los 37 nombres y fechas catalogados en tu libro de asesinatos. El color desapareció del rostro de su abuelo. La mano del Sheriff Brody instintivamente fue a la pistola en su cadera, pero ya era demasiado tarde. Los primeros efectos del alucinógeno comenzaban a manifestarse. Los ojos del sheriff se abrieron de par en par de terror mientras miraba hacia los rincones oscuros de la sala. ¿Quiénes son?, balbuceó, señalando sombras que solo él podía ver. Los que enterramos. Están aquí. El doctor Finch comenzó a toser, una tos seca, desgarradora, mientras los primeros efectos de la toxina en el aire que había inhalado sin saberlo comenzaban a irritar sus pulmones. Pero sus ojos estaban fijos en Ahara con una mirada de horror profesional naciente. Entiendo, el aire, jadeó. El incienso, es. Pero no pudo terminar. Estaba mirando sus propias manos que, en su mente drogada, ahora parecían cubiertas de sangre y plagadas de insectos. Gritó con un chillido agudo y delgado de terror puro. Los Patterson, padre e hijo, retrocedieron, sus rostros máscaras de pánico. El más joven se agarraba a la garganta, balbuceando sobre serpientes que se enroscaban en sus piernas. Su realidad cuidadosamente construida se estaba desmoronando. El ritual había sido volteado del revés. No estaban invocando a sus ancestros. Estaban siendo confrontados por sus víctimas. El Sancta Sanctorum ya no era su templo. Se había convertido en su tumba, y Ahara era su sacerdotisa suprema. Ahora, anunció, su voz cortando el caos creciente, completaremos la ceremonia. Beberemos del cáliz, una comunión final para honrar todas las vidas que habéis consumido para alimentar vuestro patético orgullo. Levantó el pesado cáliz de plata del altar. El vino, ahora mezclado con una dosis letal de digitalis, giraba oscuramente. Brindemos por la sangre pura. Thaddeus se lanzó sobre ella, su rostro una máscara de pura furia. Chica necia, ingrata. Has destruido todo. Pero su embestida fue torpe, descoordinada. Los venenos ya estaban surtiendo efecto en él, ralentizando sus movimientos, nublando su mente. Ella lo esquivó con facilidad, tan graciosa como una bailarina. Tropezó y cayó contra el altar, su respiración hecha jadeos entrecortados. El capitán Brody había desenfundado su pistola, pero no apuntaba a ella, apuntaba a las paredes, disparando a lo loco contra las figuras fantasmales que se cerraban sobre él, sus gritos aterrorizados resonando en la piedra. El joven Patterson se había desplomado en el suelo, convulsionando, con los ojos vueltos hacia atrás en la cabeza. Su padre estaba de rodillas, llorando y arañándose la cara, gritando el nombre de su esposa. Era una escena infernal, una sinfonía de condenación dirigida por una chica de 16 años con un vestido blanco. Ahara caminó hacia su abuelo, que ahora luchaba por incorporarse, su cuerpo temblando. Sostuvo el cáliz frente a él. «Bebe, abuelo», dijo, su voz ahora un susurro suave y escalofriante. «Bebe por el futuro de la familia. Por aquel por quien asesinaste a mi madre.
por aquel que intentaste robarme. Él miró la copa, luego la miró a ella, y en sus ojos ella vio las últimas brasas de su arrogancia morir, reemplazadas por un terror profundo, insondable. Finalmente lo entendió. No era un dios. Era solo un hombre, un viejo malvado y necio. Y estaba a punto de morir. Negó con la cabeza, un sonido patético y lloroso escapando de sus labios. «Oh, beberás», dijo ella, y con una fuerza nacida de la pura adrenalina y de la furia justa, lo agarró por su cabello plateado, le echó la cabeza hacia atrás y vertió el contenido del cáliz por su garganta. Él se atragantó y carraspeó, pero ella lo sujetó firme hasta que cada gota fue consumida. Lo soltó, y él se desplomó sobre la losa de piedra, su cuerpo comenzando ya a convulsionar. Sus ojos, abiertos de horror, permanecieron clavados en los de ella. Estaba viendo más que su propia muerte. En su rostro veía la cara de cada persona a la que había hecho daño, cada vida que había extinguido. Veía el juicio final e inapelable de la sangre que había adorado. Ara se volvió y apartó la mirada de él. Su trabajo en el Sancta Sanctorum estaba casi terminado. El Sheriff Brody había gastado su última bala y ahora se acurrucaba en un rincón, sollozando como un niño. El Dr. Finch yacía inmóvil, un fino hilo de sangre manando de su nariz. Los Patterson estaban en silencio. El aire olía a veneno, miedo y cordita. Miró la escena, los cuerpos de esos hombres poderosos reducidos ahora a carne convulsiva y patética. No hubo triunfo en su corazón, solo un vasto frío vacío, un profundo sentido de pérdida por la vida que le habían robado, por la inocencia que le habían asesinado brutalmente. Del último bolsillo oculto en su vestido sacó una pequeña caja de cerillas. Tenía una última promesa que cumplir, una promesa a su madre, una promesa de limpiar ese lugar de la faz de la tierra. Caminó hasta la entrada del Sancta Sanctorum, ignorando los últimos estertores de muerte de su abuelo. No miró atrás. Dejó a los muertos con sus fantasmas. Arriba, la casa estaba en silencio, esperando. Se movió de cuarto en cuarto con un propósito calmo y metódico, como una aparición organizando sus propios asuntos. Ya había preparado todo, empapado cortinas y aceite de lámpara, colocado montones de trapos empapados en aceite en los rincones más secos y combustibles de la vieja casa. Y en el estudio, dejó la valija que contenía todas las órdenes, libros de cuentas y registros sobre el escritorio de su abuelo, los roció con aceite y puso el diario de su madre encima como una lápida. Sabía que no podía enfrentarlos con fuerza. Tenía que usar sus propias armas contra ellos, su secreto, sus rituales y su profunda arrogancia. La veían como una niña, un objeto precioso, una clave para su salvación. Nunca sospecharían que ella podía ser una amenaza. La biblioteca de su abuelo se convirtió en su arsenal. Mientras fingía absorber las enseñanzas de la orden, devoraba su conocimiento oculto. Aprendió las propiedades químicas de las plantas cultivadas en la finca, aquellas usadas en sus rituales de purificación y éxtasis. Encontró recetas detalladas para compuestos derivados de dedalera, de belladona y del engañosamente bello adelfa que florecía junto al muro sur del manor. Eran las mismas sustancias que, con nauseabunda certeza, comprendió que habían provocado la fiebre del espíritu de su abuela y que se habían administrado a los caballos de sus padres. La orden documentaba sus pecados con un detalle meticuloso y obsesivo, viéndolos no como crímenes sino como actos sagrados. Le habían entregado el plano de su propia destrucción. Comenzó a reunir sus ingredientes en secreto. Una ramita de esto del jardín ornamental, una raíz de aquello en el bosque más allá de las tierras de algodón.
Usó los pasadizos en desuso para sirvientes para moverse por la casa sin ser vista, un fantasma en su propio hogar. Preparó los compuestos en plena noche, usando un pequeño hornillo y frascos de vidrio que robó del maletín del médico durante una de las visitas del Dr. Finch. Él había venido a revisarla antes de la ceremonia, sus ojos llenos de una evaluación clínica y depredadora. Ella sonrió dulcemente, respondió a sus preguntas y, mientras él se volvía para hablar con su abuelo, deslizó 2 pequeños y potentes frascos del bolso. La justicia, pensó, no se trataba solo de castigo. Se trataba de poesía. Cada miembro del círculo íntimo sería deshecho por su propio pecado particular. Para el Dr. Finch, que había usado su conocimiento médico para matar, un veneno que imitara los síntomas de un derrame cerebral, una traición por parte del cuerpo que decía dominar. Para el Sheriff Brody, que había hecho la vista gorda ante el asesinato, un alucinógeno que le haría ver los rostros de los muertos en cada sombra. Y para su abuelo, el sumo sacerdote, reservó un tipo especial de sacramento, algo que le daría la inmortalidad que tanto ansiaba, solo que no de la manera que él había imaginado. La boda estaba fijada para la noche del equinoccio de otoño, una fecha de gran significado en la torcida cosmología de la orden. Era un tiempo de equilibrio, creían, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los ancestros estaba más delgado. El círculo íntimo de la orden comenzó a llegar al caserío 2 días antes. No vinieron como una comitiva nupcial, sino como conspiradores, llegando en carruajes sin marcas bajo la cubierta de la oscuridad. Allí estaba el Dr. Finch, su maletín negro conteniendo no herramientas de sanación sino implementos rituales. Estaba el Sheriff Brody, cuya presencia aseguraba que ninguna ley externa entorpeciera su obra sagrada. Y estaban otros 2 terratenientes, los Patterson, padre e hijo, cuya familia había estado aliada con los Ashford durante generaciones, sus líneas de sangre entrelazándose en una parodia de tradición aristocrática. Ara los observó desde su ventana. Estos pilares de la comunidad, estos hombres de ley, medicina y comercio, eran monstruos escondidos a plena vista y estaban todos allí para presenciar y santificar la violación de su alma. Su abuelo le presentó su vestido de novia. Es una reliquia familiar, dijo, usado por generaciones de novias Ashford. Era una magnífica creación de seda marfil y encaje antiguo. Pero al tocarlo sintió un frío profundo, como si la tela estuviera tejida de pesar. Supo sin que nadie se lo dijera que su madre se había negado a usarlo. El vestido era otra herramienta de control, un disfraz para el papel que esperaban que ella representara. Lo aceptó con una sonrisa agradecida, la mirada baja en una perfecta imitación de humildad de doncella. Esa noche trabajó en el vestido. Con una pequeña aguja e hilo cosió diminutos bolsillos ocultos en sus voluminosos pliegues, bolsillos lo bastante grandes para guardar los frascos de vidrio que ahora eran sus únicos aliados. También hizo una última preparación crucial. En el diario de su madre había encontrado una referencia a una caja fuerte oculta en el estudio, donde Thaddeus guardaba los documentos más sagrados y condenatorios de la orden, las listas de miembros, los registros financieros y los detallados libros de cuentas de sus depuraciones. Pruebas indiscutibles de todo. Tenía que conseguirlas. Su plan ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de borrarlo todo. No solo mataría a los monstruos, salaría la tierra donde habían crecido, asegurándose de que nada como el Ordo Sanguinus Eterna pudiera volver a echar raíces. La víspera de la ceremonia, Thaddeus la convocó al estudio por última vez. Esto no es una orden, sino una invitación, dijo. Creía que ella ahora era una de ellos, una acólita dispuesta a aceptar su destino.
Mañana no solo te convertirás en esposa, dijo, su voz llena de convicción estática. Te convertirás en un vaso para las eras. Toda nuestra historia, la fuerza de todos nuestros ancestros, fluirá a través de ti. Por ti, renaceremos. Abrió de nuevo el cofrecillo encuadernado en hierro y esta vez sacó un medallón de plata. Era el símbolo de la orden, el árbol retorcido. Esto fue de tu abuela, dijo, tendiéndoselo. Lo lleva la matriarca. Es tu derecho de nacimiento. Ara extendió la mano y lo tomó, sus dedos cerrándose en el metal frío. El peso de aquello se sintió como una lápida. Estoy honrada, abuelo, dijo, su voz serena. No fallaré a nuestros ancestros. Sus ojos brillaron de orgullo. No tenía idea de que estaba mirando a su propia ejecutora. Esa noche puso en marcha las piezas finales de su plan. Mientras los hombres de la orden se reunían en el Sancta Sanctorum para sus purificaciones previas al ritual, ella se deslizó hasta el estudio de su abuelo. La casa estaba silenciosa, salvo por el bajo y rítmico canto que vibraba a través del suelo. Encontró la caja fuerte oculta detrás del retrato de un ancestro de rostro severo. Había pasado semanas observando a su abuelo, anotando la secuencia de movimientos que hacía cada vez que lo abría. Izquierda 3 veces, derecha 2 veces, izquierda de nuevo. La pesada puerta se abrió. Dentro estaba todo, los libros de cuentas, los títulos, la carta secreta. Lo tomó todo, metiendo los documentos en un pesado bolso. Esa era el alma de la orden, su historia y su poder. Y ahora lo tenía en sus manos. Reemplazó los documentos con un solo objeto, el diario de su madre, abierto en la última entrada desesperada. Un mensaje final para que lo encontrara su abuelo, un último giro del cuchillo. Llevó el bolso de vuelta a su habitación y lo escondió. La última fase de su plan era la más peligrosa. No dependía del veneno ni del sigilo, sino del fuego. La mañana del equinoccio llegó gris y sin aliento. Una densa niebla se aferraba a la tierra, amortiguando todo sonido, haciendo que el mundo fuera de la ventana pareciera un sueño medio olvidado. Un silencio funeral había caído sobre la mansión. Ara se vistió para su boda. La seda marfil se sentía fría contra su piel. Colocó cuidadosamente los frascos en sus bolsillos ocultos. Sintiendo el ligero peso contra su cuerpo, una armadura secreta y mortal. Se miró en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada era el de una extraña, una niña pálida y solemne con ojos viejos y fríos. La niña inocente que había amado a su abuelo había desaparecido para siempre, quemada por la terrible verdad. En su lugar había una mujer forjada en dolor y furia, una némesis, un ángel de venganza, vestida de blanco. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas y sangrientas franjas en el cielo, su abuelo llegó a su puerta. Vestía un traje negro de cuello alto que lo hacía parecer más un enterrador que un novio. No le ofreció el brazo. En cambio, le presentó un cáliz de plata oscuro y ornamentado. Es hora, dijo, su voz un susurro reverente. Debes beber la comunión del pasaje. Te preparará. Abrirá tu mente a la voz de la sangre. El vino del cáliz era rojo oscuro y olía a hierbas y a otra cosa, algo metálico. Era una droga, sabía, algo para hacerla dócil. Tomó el cáliz, sus manos firmes. Lo llevó a sus labios, inclinó la cabeza hacia atrás e hizo un espectáculo de beber profundamente. Pero no lo tragó. Años de práctica cuando niña, fingiendo enfermedad para evitar tutores desagradables, le habían enseñado cómo mantener líquido en la boca. Bajó el cáliz, sus ojos encontrando los de él por encima del borde.
Dejó que una sola gota de vino envenenado cayera del borde de sus labios como una lágrima de sangre. «Estoy lista», dijo, su voz clara y firme. Él sonrió, una expresión de orgullo triunfante en su rostro. La condujo no a la capilla, sino hacia abajo, hacia la fría y silenciosa tierra, hacia el Sancta Sanctorum donde los otros monstruos la esperaban. Ella se detuvo en la gran escalera, con la caja de fósforos en la mano. Podía oír el viento levantándose afuera, un aullido lúgubre que sonaba como si la propia tierra llorara. Pensó en su futuro, un vasto y aterrador vacío. No tenía nombre, ni hogar, ni familia. Era un fantasma antes incluso de estar muerta. Pero era libre. El fuego sería su coartada. La historia oficial sería un accidente trágico. Una lámpara de gas volcada. Un terrible incendio consumiendo la vieja mansión y a todos los que estuvieran dentro por una reunión nocturna. Los cuerpos en el sótano, si se encontraban, quedarían irreconocibles. Los secretos de Ashford Manor morirían con la casa. Encendió el primer fósforo. La llama pareció anormalmente brillante en la penumbra. La tocó contra un cortinaje en el salón principal. La llama dudó un instante, luego saltó con un rugido voraz, devorando la antigua tela seca. Se propagó con velocidad aterradora, subiendo por las paredes y recorriendo el techo. La casa gimió, un sonido profundo y tembloroso como una bestia moribunda. Se trasladó a la siguiente habitación y a la siguiente, una sombría sacerdotisa realizando un último rito de purificación con fuego. El calor se intensificó, el aire se llenó de humo negro y espeso. Aún así, no sintió miedo, solo una sensación de final irreversible y profundo. Su última parada fue el estudio. Se detuvo frente al escritorio de su abuelo, las llamas lamiendo la puerta detrás de ella. Miró el diario de su madre, descansando sobre la pila de la historia maligna de la orden. «Se acabó, madre», susurró al vacío rugiente. «Ahora puedes descansar». Encendió el último fósforo y lo dejó caer sobre la pila empapada en aceite. Los registros del Ordo Sanguinus Eterna se incendiaron en un brillante y furioso estallido de luz. El fuego consumió sus nombres, sus leyes, su legado de dolor, convirtiéndolo todo en humo y cenizas. Cuando el suelo bajo sus pies comenzó a temblar y el techo sobre ella empezó a agrietarse, Van se dio la espalda al infierno y salió por la puerta principal de Ashford Manor por última vez. No corrió. Caminó con calma por el largo camino bordeado de robles, la luz del enorme incendio transformando la noche detrás de ella en un falso amanecer infernal. Nunca miró atrás. La destrucción de Ashford Manor en aquella noche de equinoccio de 1872 fue registrada como una de las grandes tragedias de la era de la reconstrucción. La investigación oficial, dirigida por las autoridades de un condado vecino abrumadas por la magnitud del caso, concluyó que el juez Ashford y varias figuras prominentes locales se habían reunido para discutir negocios cuando una línea de gas defectuosa en el sótano de la vieja casa se encendió. La explosión y el incendio resultantes fueron tan intensos que nadie podría haber sobrevivido. Los cuerpos recuperados del sótano de vino de paredes de piedras selladas, lo que quedaba de ellos, estaban demasiado quemados para una identificación positiva. Fueron enterrados en una fosa común. Sus muertes fueron lloradas como una gran pérdida para una comunidad que luchaba por reconstruirse. La historia era ordenada, limpia y trágica. Encajaba con la narrativa de un sur maldito y roto. Nadie la cuestionó. Nadie tenía razón para hacerlo. En cuanto a Alor Vance, la única heredera, la joven inocente que milagrosamente había estado lejos de la mansión aquella noche,
visitando a una amiga enferma en una ciudad a millas de distancia. Una historia respaldada por un mozo de establo cuidadosamente pagado y entrenado que la había llevado, simplemente desapareció. En el caos posterior al incendio, con los asuntos legales de la propiedad en confusión, desapareció de la historia. Algunos decían que había sido acogida por parientes lejanos en el norte, incapaces de soportar el dolor. Otros susurraban que había perdido la cordura y vagado por los bosques, otra víctima de la maldición familiar. La verdad es que caminó hasta que sus finos zapatos de seda quedaron destruidos. Luego caminó descalza. Cambió su vestido de novia manchado de humo por un sencillo vestido de algodón y un pan con la esposa de un granjero. Se cortó el largo cabello con un cuchillo robado. Toda Vance murió aquella noche y en su lugar nació una nueva persona, una niña sin nombre, con ojos fríos y viejos y un pesado bolso, que abordó un tren hacia el oeste y nunca, jamás miró atrás. El nombre Ashford se extinguió. La tierra fue eventualmente confiscada por el Estado por impuestos atrasados y vendida en parcelas. La leyenda del incendio y de la fortuna perdida se convirtió en otra historia de fantasmas para asustar a los niños, pero el Ordo Sanguinus Eterna era un cáncer con raíces más profundas que una sola plantación en Georgia. Si bien su corazón había sido arrancado en Ashford Manor, sus ramas permanecían. Los documentos que Ara llevaba consigo eran más que simples pruebas. Eran un mapa de la conspiración. Durante años, vivió en las sombras, moviéndose de ciudad en ciudad, adoptando nuevos nombres, nuevas identidades. Trabajó como costurera, institutriz, bibliotecaria. Era un fantasma, atormentada por lo que había hecho y por lo que aún debía hacer. Con sus escasos ingresos, compraba sobres y sellos y comenzó a escribir cartas anónimas, una carta a la esposa de un banquero en Savannah conteniendo una página del libro de cuentas de la orden, detallando los crímenes financieros de su esposo y su participación en el encubrimiento de la muerte de un rival. El banquero quedó arruinado, su carrera destruida por el escándalo. Otra carta, esta vez a un mariscal federal en Irlanda, detallando la ubicación de una fosa común en la propiedad de los Patterson, completa con nombres y fechas copiadas del libro de cuentas. La investigación desenterró los cuerpos de 3 familias de aparceros que se habían mudado años antes. La familia Patterson, ya tambaleándose por la pérdida de sus patriarcas, fue destruida social y legalmente. Se convirtió en un fantasma de la justicia, usando los propios secretos de la orden para desmantelarla metódica, paciente y despiadadamente desde lejos. Un médico en Charleston, miembro de la orden, perdió su licencia cuando su historial de experimentos médicos rituales fue revelado a la Junta Estatal. Un político en Raleigh vio su carrera terminar de la noche a la mañana cuando se enviaron copias de su correspondencia con Thaddeus Ashford, discutiendo la necesidad de la pureza racial, a todos los principales periódicos del estado. Nunca permaneció mucho tiempo en un lugar. Tan pronto veía que las ondas de su trabajo comenzaban a expandirse, empacaba su bolso y desaparecía de nuevo. Era la conciencia culpable de la orden, su enemiga invisible. Nunca supieron quién o qué los estaba cazando. Solo sabían que sus secretos ya no estaban seguros, que una fuerza invisible e implacable estaba convirtiendo su mundo en cenizas. Tan cegaramente como el fuego había consumido Ashford Manor, pasaron décadas. La era dorada surgió de las cenizas de la guerra civil, Estados Unidos se precipitaba hacia un nuevo siglo y en un rincón polvoriento y olvidado de una biblioteca de San Francisco, una anciana de ojos agudos e inteligentes y cabello plateado escribía su carta final. Era conocida como Adeline Archer, una historiadora tranquila y respetada especializada en folclore europeo oscuro. Nadie conocía su verdadera historia.
Nadie sabía que la calmada y erudita mujer había, en su juventud, quemado una mansión en Georgia y aniquilado a una de las familias más poderosas del sur. Había pasado toda una vida cazando los restos de la orden, usando su intelecto y los propios registros de ellos en su contra. Los había visto marchitarse y morir, su influencia desvaneciéndose en paranoia y oscuridad. Su guerra había terminado finalmente. La última carta no estaba dirigida a un periódico ni a un hombre de la ley. Estaba dirigida a la sociedad histórica del mismo condado donde alguna vez estuvo Ashford Manor. Dentro del sobre, colocó una única página chamuscada, la página de título de la carta secreta de su abuelo, con el nombre Ordo Sanguineus Eterna y su retorcido sigilo circular. No incluyó explicación alguna, ni dirección de remitente, solo el artefacto mismo, una semilla final de verdad plantada de nuevo en el suelo envenenado de donde había crecido. Su trabajo había terminado. No solo había vengado a sus padres. Los había honrado. Se había asegurado de que el mal contra el que habían luchado no perdurara. Había vivido una vida de soledad, una vida definida por un único y terrible acto de violencia justa. ¿Se arrepentía? Nunca lo sabremos. Pero uno de sus colegas en la biblioteca comentó una vez que Evelyn Archer tenía un extraño hábito. Cada año, en el día del equinoccio de otoño, encendía en silencio una sola vela negra sobre su escritorio, no en celebración ni en duelo, sino en recuerdo, un reconocimiento silencioso y solitario de la noche en que salió del fuego y entró en el resto de su vida. ¿Y qué pasó con la tierra donde alguna vez estuvo Ashford Manor? Permaneció casi un siglo. La gente decía que el suelo estaba corrompido, que nada crecería allí más que maleza y espinas. Los locales la evitaban, especialmente de noche. Contaban historias de susurros en el viento cuando no había nadie, de luces extrañas moviéndose entre los árboles donde antes estaba la casa. La llamaban la plaga de Ashford. En la década de 1950, un promotor compró la tierra a bajo precio, con la intención de construir un moderno vecindario suburbano, pero el proyecto estuvo plagado de problemas desde el inicio. Las máquinas fallaban de maneras extrañas. Los trabajadores se quejaban de una sensación constante de ser observados, de ver figuras al borde del bosque que desaparecían al mirarlas directamente. Finalmente, el proyecto fue abandonado tras un accidente horrible. Durante la excavación para los cimientos, una excavadora desenterró una estructura de piedra oculta, una cámara circular profunda cuya existencia no aparecía en ningún mapa. La cámara estaba vacía, salvo por un gran losa de granito negro en el centro y paredes cubiertas de extraños y perturbadores grabados, y los cráneos, docenas de ellos colocados en nichos en la pared. El hallazgo causó sensación local, pero la explicación oficial fue rápida y desestimada. Era un antiguo sitio de entierro nativo precolonial, decían. Una anomalía histórica. Las autoridades vinieron, recolectaron los restos para estudiarlos y sellaron la cámara con concreto. Los cráneos y la cámara en sí nunca se volvieron a ver. El desarrollo fue cancelado. La tierra quedó a la intemperie nuevamente. Pero la historia de lo que encontraron los trabajadores persiste. Una confirmación final y escalofriante de que los susurros y las historias de fantasmas tenían raíz en una verdad mucho más terrible de lo que nadie se había atrevido a imaginar, la verdad de una orden secreta, una línea sanguínea asesinada y un santuario profano que aún yace enterrado, silencioso y esperando bajo la arcilla de Georgia. La historia debería terminar allí, con el fuego, con el fantasma de la justicia, con los secretos enterrados. Pero la oscuridad de la orden era como una enfermedad. Puedes matar al huésped, pero la infección puede persistir en la sangre, dormida, esperando.
En la década de 1980, un joven genealogista, rastreando la historia de su familia, hizo un descubrimiento extraño. Descendía de una rama menor de la familia Patterson, los mismos que se habían aliado con los Ashford. Descubrió que durante generaciones su familia había mantenido una tasa estadísticamente imposible de matrimonios entre primos hermanos o segundos. Se desestimó como una peculiaridad cultural del viejo sur. Pero entonces encontró las cartas. Ocultas en el fondo falso de un antiguo arcón marítimo, había una colección de correspondencia entre su tatarabuelo y Thaddeus Ashford. Las cartas hablaban en un extraño lenguaje codificado. Hablaban de preservar el recipiente, de purificar el flujo y del próximo derecho de consolidación. Eran explícitas, detalladas y absolutamente condenatorias. Confirmaban todo lo que los cuentos de fantasmas habían susurrado. El genealogista, un hombre de ciencia y razón, quedó horrorizado. Sintió la obligación moral de sacar esta historia a la luz. Contactó con una editorial universitaria, preparó un manuscrito y documentó sus hallazgos. 2 semanas antes de que el libro fuera anunciado, murió. Un repentino y masivo ataque al corazón. Tenía 34 años y no tenía antecedentes de enfermedades cardíacas. Su investigación, su manuscrito y todas las cartas originales desaparecieron de su casa. La policía descartó toda acción criminal. Su muerte fue registrada como una tragedia, un azar genético. Pero para quienes conocen la historia más profunda, se siente como otra cosa. Se siente como un eco, una purga fantasmal final, una advertencia de que algunos secretos siguen protegidos, de que las raíces del árbol retorcido quizás no fueron completamente destruidas después de todo. Tal vez solo aprendieron a crecer en la oscuridad, lejos de la luz de la historia. Si has llegado hasta aquí, comenta, las raíces corren profundas bajo tierra. Ya no solo estás escuchando una historia. Te estás convirtiendo en su guardián. Y eso conlleva su propio peso. Piénsalo. Esto no se trata solo de una familia demente en 1872. Se trata de una filosofía, un sistema de creencias. La idea de que algunas personas, por virtud de su nacimiento, son inherentemente superiores, que sus deseos, su legado, su pureza importan más que la vida de otros. ¿Te suena familiar? Observa el mundo a tu alrededor, las élites en la sombra, las familias dinásticas que parecen operar bajo un conjunto diferente de reglas. Las sociedades secretas y clubes exclusivos donde se toman las decisiones reales, lejos de la vista pública. La obsesión por los linajes, el legado, por preservar el poder dentro de un círculo cerrado. El Ordo Sanguineus Eterna fue una manifestación gótica extrema de este impulso. Pero el impulso en sí nunca desapareció. Es una oscuridad fundamental en la psique humana. La historia de Ayarance es una advertencia. Nos muestra cómo esa oscuridad puede pudrirse en aislamiento. Cómo puede torcer la fe, la ley e incluso el amor en instrumentos de crueldad monstruosa. Pero también es una historia de esperanza. Nos muestra que, incluso frente a un mal sistémico absoluto, un solo individuo armado únicamente con coraje y la verdad puede convertirse en fuego, un fuego purificador que quema un imperio de mentiras hasta los cimientos. No pudo salvar a su familia. No pudo salvar su propia infancia, pero salvó el futuro de ellos. ¿Puedes imaginar tener esa fuerza, estar sola en un sótano lleno de tus monstruos personales y decidir no ser una víctima, sino convertirte en un juicio? ¿Qué habrías hecho tú? Honestamente, ¿qué habrías hecho? La parte más escalofriante de toda esta historia no es el asesinato, ni el incesto, ni siquiera la sociedad secreta. Son los documentos,
la meticulosa y obsesiva documentación. En el maletín que sacó del fuego había un registro encuadernado en piel humana. Dentro, Thaddeus Ashford no solo había registrado los nombres de sus víctimas y las fechas de sus purgas. Había escrito justificaciones, argumentos filosóficos sobre por qué cada asesinato era necesario. Describía al terrateniente rival como un hombre común cuya proximidad amenazaba al recipiente. Al predicador viajero como un agente de una fe falsa y debilitante que buscaba envenenar a su rebaño. Y la entrada más aterradora de todas. Sucumbieron a la herejía del individuo. Colocaron sus afectos personales por encima de la inmortalidad de la sangre. La purga fue trágica pero necesaria. La rama fue podada para salvar el árbol. La sangre ha perdonado su debilidad. Esta es la verdadera cara de este tipo de mal. No se ve a sí mismo como malvado. Se ve como justo, como necesario. Crea un universo moral en el que sus atrocidades no son pecados, sino sacramentos. Es la lógica del culto, del tirano, del fanático. Se convencieron de que no eran asesinos, sino cirujanos que cortaban las partes enfermas de la humanidad para preservar algún ideal sagrado. ¿Cuántas veces hemos visto este patrón repetirse a lo largo de la historia? ¿Cuántos millones han muerto a manos de quienes creían estar purificando el mundo? La historia de Ashford Manor no es un relicto del pasado gótico. Es un plano atemporal del fanatismo. Es un recordatorio de que los monstruos más peligrosos no son los que saben que son monstruos, sino los que creen con todo su corazón que son santos. Hablemos del simbolismo del fuego. En la mayoría de las historias, el fuego es puramente destructivo. Pero para Ara, era un acto creativo. Era la única manera de deshacer el mundo que se había construido para encarcelarla. Ashford Manor era más que una casa. Era una manifestación física del sistema de creencias de la orden. Cada habitación, cada pasadizo secreto, cada piedra de sus cimientos estaba imbuida de su oscura historia. Vivir allí, incluso como única heredera, habría sido vivir dentro de su historia, estar definida para siempre por sus términos. Al quemarla hasta los cimientos, no estaba destruyendo solo un edificio. Estaba destruyendo una narrativa. Estaba borrando el libro en el que se suponía que sería un personaje trágico y escribiendo su propia historia en las cenizas. Considera el peso psicológico de ese acto. Durante 16 años, esa casa había sido todo su mundo. Allí residían todo su amor, todo su dolor y todo su terror. Destruirla fue una forma de autodestrucción. Tuvo que matar una parte de sí misma, la parte que era la nieta de Thaddeus Ashford, para ser libre. Esto no fue un simple acto de venganza. Fue un acto profundo de liberación espiritual y psicológica. Estaba cauterizando una herida que se extendía a lo largo de siglos. Por eso caminó con tanta calma. Su batalla interna ya había terminado. El fuego era solo una expresión externa de la elección que ya había tomado en el frío y oscuro sótano. Había decidido rechazar su definición de sangre, de legado, de familia. Había decidido caminar hacia un futuro que era enteramente suyo, aunque eso significara estar completamente sola. Al final, el fuego no fue solo su arma. Fue su bautismo. En el momento en que salió de esa casa en llamas, renació, no de la sangre pura de los Ashford, sino del fuego y de la voluntad. Hay un último fragmento perturbador del rompecabezas. Un hilo suelto que se niega a ser tejido en el tapiz del pasado. En las ruinas chamuscadas de la biblioteca del Manor, los investigadores encontraron un libro que había sobrevivido, milagrosamente preservado. Era un grueso tomo encuadernado en cuero,
y había caído de tal manera que una viga colapsada del techo lo protegió de lo peor de las llamas. Era uno de los textos genealógicos de la orden, trazando la línea Ashford por casi 1000 años. Pero algo estaba mal. La última entrada en el libro, escrita con la caligrafía precisa y elegante de Thaddeus Ashford, estaba fechada la mañana del incendio. No registraba la unión planificada con A'ara. Registraba otra cosa. Decía: el recipiente está preparado. La consolidación está próxima. A'ara ha aceptado su deber. La sangre será hecha completa. Se ha elegido un nuevo nombre para reflejar el amanecer. Será conocida como Lilith. Lilith en el folclore antiguo, una poderosa figura demoníaca. En algunas tradiciones, la primera esposa de Adán expulsada del Edén por negarse a ser sumisa, un símbolo de la rebelión femenina, de un poder peligroso e indomable. ¿Qué quiso decir Thaddeus con esto? ¿Era simplemente un nombre simbólico para la nueva matriarca de la orden? ¿O era algo más? ¿Creyó que el ritual transformaría literalmente a A'ara en otra cosa? ¿Qué despertaría una entidad antigua no humana que yacía dormida en su sangre? La pregunta es imposible de responder, pero reinterpreta toda la historia bajo una luz aún más siniestra. Los hombres en ese sótano no solo estaban involucrados en incesto y eugenesia. Podrían haber estado intentando invocar algo para abrir una puerta que debería haber permanecido cerrada para siempre. Y plantea una pregunta final y aterradora sobre A'ara cuando salió de ese fuego. ¿Era solo una chica traumatizada y vengativa? ¿O de alguna manera el ritual realmente funcionó? ¿Caminó llevando una chispa de esa oscuridad antigua dentro de ella? Una oscuridad que luego volvería contra sus creadores. La vemos como una heroína, una figura de justicia. Pero quizás, para destruir verdaderamente a los monstruos, tuvo que convertirse en un monstruo de otro tipo. Veamos las consecuencias por un momento. El efecto dominó de aquella única noche de fuego y sangre. La destrucción del liderazgo de la orden en Georgia creó un vacío de poder. En los años siguientes, los miembros dispersos sobrevivientes se volvieron unos contra otros. La paranoia que A'ara había cultivado con tanto cuidado mediante sus cartas anónimas se intensificó. Las alianzas se rompieron. Viejos rivales aprovecharon el caos para saldar cuentas. La sociedad secreta, que había perdurado durante siglos gracias a la unidad y el control absolutos, se devoró a sí misma desde dentro. Su vasta fortuna se malgastó en batallas legales y esquemas de chantaje. Su influencia política se evaporó a medida que sus miembros eran expuestos o neutralizados uno por uno. Al amanecer del siglo XX, el Ordo Sanguinus Aeterna como organización funcional había dejado de existir. Sus creencias, sin embargo, demostraron ser más difíciles de matar. Se filtraron en el agua cultural subterránea, resurgiendo de distintas formas en los movimientos pseudocientíficos de eugenesia de principios de 1900, en las oscuras ideologías raciales de grupos extremistas, en la retórica paranoica de los teóricos de conspiraciones obsesionados con linajes secretos que controlan el mundo. La orden murió, pero su herejía central, que cierta sangre es mejor que otra, es inmortal. Es una mala hierba que puede crecer en cualquier suelo. A'ara pudo haber cortado el árbol principal, pero las semillas se habían dispersado por el viento durante siglos. Lo que logró no fue una victoria final sobre el mal, sino un acto heroico y desesperado de contención. Detuvo un brote específico de la enfermedad a un terrible costo personal. Sirve como un recordatorio contundente de que la lucha contra este tipo de oscuridad nunca termina realmente.
Tiene que librarse una y otra vez, en cada generación, por aquellos dispuestos a enfrentar el susurro venenoso y seductor que dice, somos mejores que ellos. Existe un concepto en psicología conocido como trauma intergeneracional. Es la idea de que el dolor y el sufrimiento de una generación pueden transmitirse a la siguiente, no a través de historias, sino mediante comportamientos subconscientes, ansiedades e incluso marcadores genéticos. Los hijos de los sobrevivientes de traumas a menudo cargan un peso que no comprenden, una sombra que no pueden nombrar. Los Ashford y su orden practicaban una forma deliberada y ritualizada de trauma intergeneracional. Pero la invertían. No buscaban transmitir dolor, sino un tipo retorcido de poder, un legado de control construido sobre una base de atrocidad. Cada niño nacido dentro de la orden nacía en una prisión. Una prisión de expectativas, de obligaciones, de secretos. Eran herederos de un reino de huesos. Thaddeus no solo intentaba casarse con su nieta. Intentaba infligirle toda la historia enferma de su familia. Intentaba convertirla en la encarnación viviente de todos sus pecados. Lo que hizo esa noche fue romper la cadena. Fue un acto de sanación profunda y radical, no solo para ella, sino para cualquier descendiente que pudiera haber tenido. Al elegir no tener nombre, no tener familia, no tener historia, aseguraba que el trauma terminara con ella. Absorbió todo el veneno de su linaje y eligió dejar que muriera allí, en lugar de pasarlo a otros. Imagina la soledad de esa elección. Llevar sobre los hombros el peso de siglos de horror y decidir que serás la última lápida. Sacrificar tu propia identidad, tu propia oportunidad de una vida normal. Asegurar que ningún niño vuelva a nacer bajo la sombra de Ashford Manor. Su venganza no fue solo matar a los culpables. Fue proteger a los inocentes, incluso a los inocentes que aún no habían nacido. Fue el acto supremo de una madre realizado por una niña a la que le habían robado a su propia madre. Hoy, si visitas esa parte de Georgia, no encontrarás monumentos a la familia Ashford. Sus nombres han sido borrados de las historias locales. La tierra donde se erguía la mansión ahora forma parte de un bosque protegido por el Estado. Es hermosa, salvaje e indómita. Pero los locales, aquellos cuyas familias han estado allí durante generaciones, todavía no se adentran en esos bosques después del anochecer. Dicen que, si escuchas atentamente en una noche despejada a finales de septiembre, todavía puedes oír cosas. No los gritos de los moribundos, sino algo más extraño. Dicen que se puede oír el canto de una joven tarareando una nana, una melodía triste y suave que parece venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y algunos dicen que, si tienes verdadera mala suerte, podrías verla. Una chica con un vestido blanco que no camina por los senderos, sino que se mueve por las partes más profundas y oscuras del bosque. No es un espíritu vengativo. Dicen que es una guardiana, una centinela. Está vigilando el lugar donde el mal fue enterrado, asegurándose de que nunca jamás resurja. ¿Es solo una historia? ¿Una leyenda local tejida a partir de una tragedia semidesconocida? Casi con certeza. Pero es una leyenda que habla de una verdad más profunda. La verdad de que algunas acciones, algunas decisiones, son tan poderosas que resuenan a través del tiempo. Allard Vance quiso borrarse de la historia para convertirse en un fantasma. De algún modo, lo logró, pero también se convirtió en algo más. Un mito, un cuento de advertencia, un susurro en el viento que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, una sola llama desafiante puede proyectar una luz que dura generaciones. La ironía final de la vida del juez Thaddeus Ashford es lo que nunca pudo haber anticipado. Su obsesión,
toda su vida dedicada a la preservación de su nombre y linaje. Sacrificó a su esposa, a su hijo, su moralidad y a innumerables vidas inocentes por el bien de su legado. Creyó que la unión con Ahara haría inmortal el nombre Ashford, una palabra susurrada con asombro durante 1000 años. Y, al final, ¿qué pasó? Su nombre es una maldición. Su linaje está extinto. Su mansión es una ruina embrujada. Su sociedad secreta es una nota al pie olvidada en los anales de la conspiración. Todo por lo que mató, todo por lo que pecó, se convirtió en polvo y humo. Ahara, la chica que él veía como un mero recipiente, un instrumento pasivo para su gran diseño, fue quien logró la verdadera inmortalidad. No preservando su sangre, sino sacrificándola. No aferrándose a su nombre, sino desechándolo. Ella es quien aún tiene su historia contada, cuyo valor aún se recuerda, incluso si su nombre se ha perdido en el tiempo. Él buscaba ser un dios y se convirtió en nada. Ella solo buscaba ser libre y se convirtió en leyenda. Es la máxima reputación de toda su filosofía. Demuestra que el verdadero legado no se escribe en sangre, sino en decisiones, no en lo que preservamos, sino en lo que estamos dispuestos a destruir para proteger a otros. El cuerpo de Thaddeus Ashford yace en una tumba sin marcar, no consagrada. Pero su verdadero sepulcro es el absoluto y aplastante fracaso de la ambición de toda su vida. Un epitafio apropiado para un hombre que se creía más que humano, solo para ser derrotado por la misma humanidad que tanto despreciaba en los demás. ¿Y dónde nos deja eso a nosotros? Con una historia que se siente a la vez imposible de alcanzar y dolorosamente cercana, un relato de horror gótico, de un pasado oscuro y sangriento. Pero también es un espejo. Nos obliga a mirar las sombras de nuestro propio mundo, a enfrentar la persistente creencia en la sangre superior que todavía envenena nuestra sociedad. Nos obliga a preguntarnos qué haríamos si nos enfrentáramos a un mal tan profundo, tan arraigado en las estructuras de poder, que combatirlo pareciera imposible. ¿Nos daríamos la vuelta? ¿Nos someteríamos? ¿O encontraríamos la fuerza para convertirnos en un fuego? La historia de Ayarance no trata solo de lo ocurrido en Georgia en 1872. Trata de la lucha eterna entre control y libertad, entre dogma y conciencia, entre el frío y muerto peso del pasado y la aterradora, hermosa e incierta promesa del futuro. Ella tomó su decisión. Y los ecos de esa decisión aún resuenan hoy. En cada persona que se levanta contra una injusticia ancestral, en cada voz que pronuncia una verdad prohibida, en cada acto de desafío contra quienes creen tener derecho a poseer el alma de otros. Su cuerpo hace tiempo desapareció. Su nombre está olvidado. Pero su espíritu, el espíritu del fuego purificador y justo, es eterno.